¿Qué más recordamos? ¿Qué más vimos? Que se acuerden. Hay algo más que vimos. ¿Se acuerdan? Estaba en la clase pasada. Bueno, están callados hoy, voy a tener que hablar solo, es feo la clase así. También la semana pasada empezamos a ver las operaciones entre polinomios y analizamos la suma, ¿sí? Lo que no me acuerdo si habíamos definido la diferencia, me parece que no, ¿sí? Es uno de los ejercicios que pregunta, ¿cómo definirían ustedes la resta entre polinomios? Yo quiero hacer P, quiero hacer P menos Q, resta de polinomios. ¿Cómo harían una resta de polinomios? ¿Cómo la definirían? ¿Están chicos? Sí. Parece que no en la clase. Yo si quieren... ¿Como una diferencia? bueno, esperen que acá me hablan por el chat y yo Ahí no lo veo. dijeron en el chat. Bien. Sandra. Está bien. La diferencia, como hicimos con números reales, vamos a trabajarla de la misma manera para los polinomios, se define como P más el polinomio opuesto a Q. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, no vimos lo que era el polinomio opuesto. Si, por ejemplo, tengo el polinomio 3x quinta menos raíz de 7x cubo más 1 menos y por x cuadrado más 9. ¿Cuál es el polinomio opuesto a Q? ¿Cómo me queda? El signo contrario. Menos Bueno, 3. Menos 3 quinto, más raíz de menos 7. 3x quinta, sí. Después, Más raíz 7 x a la 3. sí, No. sí. Menos 1 menos y x cuadrado menos 9. Sí, menos, ¿Sí? menos 9. Y después Es. ahí hay que cambiar el signo de 1 menos y. Bueno, esto es todo un número, que es un número complejo. Después veré cuando tenga que sumárselo al polinomio P, si me conviene separarlo o no. Ojo. ¿Estamos? Porque si no también tengo que hacer la distributiva con x cuadrado. Entonces, en Claro, principio sí. lo dejo así como ese paréntesis está indicando que todo eso es un número complejo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, si agarramos los polinomios del libro, que nos dice que P de X es 3x cuarta menos 2x cubo más 5x cuadrado más x más 6, y Q de X es x cuarta más 10x cuadrado menos x más 3, si tenemos que hacer P de X menos Q de X, ¿sí? Entonces vamos a tener P de X, que es 3x cuarta menos 2x cubo más 5x cuadrado más x más 6, y dijimos que la resta, ¿cómo la hacemos? La suma del opuesto. Suma y del opuesto de Q. ¿Quién es el opuesto de Q? Acá abajo está Q. ¿Cómo queda el opuesto de Q? Lo escribimos arriba. No, porque es otro. Sí, este era un ejemplo. ¿Qué me da el opuesto de Q? Menos x a la cuarta. Sí, Menos 10x al cuadrado. sí, Más x menos 3. bien. Y entonces, si tenemos que sumar ahora estos dos polinomios, ya vimos la suma. ¿Cómo nos quedaría? 2x a la cuarta. Sí, Menos 12 x al... perdón. Menos 2x al cubo. sí, Menos 5x al cuadrado.
Bien. ¿Qué serían estos? Más 3. No. Sí, porque X. Ah, X más X, perdón. X, boludo. Acá queda 2X. 2x y después Más nos 3. queda más 3. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de la suma y de la resta de polinomios? Este es como lo más sencillo. Ya la clase pasada habíamos analizado qué le pasa al grado, ¿sí?, de la suma, y por ende es lo mismo para la resta, porque la resta se define como la suma del opuesto, ¿sí? Entonces sabemos que el grado de la suma y también de la resta nos va a dar menor o igual al máximo de los grados de los polinomios intervinientes, ¿sí? Que eso fue el análisis que hicimos la última clase. Ahora, si queremos definir la multiplicación, por ejemplo, tenemos que hacer P, que lo tenemos acá arriba, por R, donde R es x cubo menos 2x más 3. Y nos piden hacer P por R, es decir, 3x cuarta menos 2x cubo más 5x cuadrado más x más 6 por x cubo menos 2x más 3. ¿Cómo resolverían la multiplicación? ¿Cómo multiplicarían estos dos polinomios? Propiedad distributiva. Bien, hay que hacer la distributiva, ¿sí? Yo para ir en orden siempre agarro el primer término y lo distribuyo a todo el otro polinomio. Una vez que termino, paso al segundo término y lo distribuyo todo el polinomio, solo para no olvidarme de ninguno, ¿sí? Esto no es negro. Entonces, si agarramos 3x cuarta y lo distribuimos a todo el otro polinomio, ¿qué nos queda? 3x cuarta por x cubo. 3X a la 12. No, 7, 7, perdón. 7 a se la suma. 7. Tenemos que utilizar la propiedad de producto de potencias de igual base. ¿Qué le Se pasa a los suman exponentes? se suman los Se exponentes. suman los exponentes. Exacto, se suman los exponentes. Y esa es la propiedad que hay que tener presente a la hora de multiplicar polinomios, ¿sí? Ahora seguimos, 3x cuarta por menos 2x, Menos 6X a la quinta. bien. Y 3x cuarta por 3, 9X cuarta. 9x cuarta, bien. Ahora seguimos con el otro término, menos 2x cubo, se lo distribuimos a todo el segundo polinomio. Entonces nos queda menos 2x cubo por x cubo, Menos 2X sexta. bien. Menos 2x cubo por menos 2x, 4x cuarta. bien. Y menos 2x cubo por 3, Menos 6. Menos 6. ¿qué cosa? Menos 6. X cubo. X cubo. Después, ahora tenemos que ir al tercer término, que es 5x cuadrado, y se lo tenemos que multiplicar a todo este polinomio. 5x cuadrado por x cubo, 5X a la quinta. bien. 5x cuadrado por menos 2x, Menos 10X cubo. bien. Y 5x cuadrado por 3, 15X cuadrado. bien. Y ahora nos queda x por todo el polinomio. ¿Cuánto da? Más X a la cuarta. Bien, esperen que acá no sé qué toqué. Ahí está. Nos queda más x cuarta. Después Menos. x, exacto. Menos 2X cuadrado. Sí. Y x por Y más 3, 3X. más 3x. Y después nos queda 6 por todo el polinomio. ¿Cuánto da? Sigo acá abajo. Más 6X cubo. Sí, Menos 12X. sí, Más 18. perfecto. Bueno, una cosita antes de seguir. ¿Cuántos términos tiene el polinomio P?
Número de 4. términos, bien, del polinomio P, no, 5. 5. Número de términos del polinomio Q, 3. 3. 3. Entonces, si tengo 5 términos y hago la distributiva con 3 términos, si hago todos con todos, tendría 15. que tener 15 términos. Entonces, eso es lo primero que se tienen que controlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sí? Hay 15 términos. Entonces, ahora sí, vamos a tratar de escribir este polinomio resultado, ¿sí? De la multiplicación, un poco más reducido, porque hay cosas que podemos juntar. Yo, para no perderme, de nuevo, empiezo del grado más grande al grado más chico, pero porque es costumbre mía, no hace falta que lo ordenemos, ¿sí? Pero yo lo hago para no olvidarme. Digo, 3x a la 7 hay un solo término que tiene x séptima, así que me nos queda 3x séptima. Después debería ir con x sexta, que está acá nada más. Entonces nos queda menos 2x sexta. Después tendría que ir a x quinta. ¿Qué tenemos? Acá, acá y nada más. Menos 6x quinta más 5x quinta. ¿Cuántas x quintas tenemos? Menos 11. No, Menos 1. menos 1. Menos una x quinta. Menos 6 más 5. ¿Sí? Ahora, tendríamos que ir a x cuarta. Tenemos acá, acá y acá. ¿Sí? 9x cuarta más 4x cuarta más x cuarta. ¿Cuántas x cuartas tenemos? 14. Bien, más 14. 14x cuarta. Ahora tenemos que ir a las x cubos. Acá, acá y acá. Menos 6x cubo, menos 10x cubo, más 6x cubo. Menos 10. Bien, X cubo. esta se podría haber cancelado con esa, ¿sí? Entonces nos queda menos 10x cubo. Ahora podríamos pasar a las x cuadrado. Acá, acá, ahí nada más. 15x cuadrado menos 2x cuadrado. Más 13. Sí, sí. Bien. Y después tendríamos las x que hay acá y acá. Menos 9x. Bien, menos 9x. Y el término independiente, más 18. ¿Sí? Y hay otra cosa más que podemos ver. ¿Qué grado tiene el polinomio P? 4. 4. bueno, 4. El P, 4. ¿Qué grado tiene el polinomio Q? 3. 3. ¿Y el polinomio P por Q, qué grado tiene? 7. 7. ¿Y de dónde vendrá ese 7? De la suma de los grados de PQ. Exacto. Es la suma del grado de P más el grado de Q. ¿Y siempre se dará esto o fue casualidad? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se acuerdan que en la suma de polinomios no era la suma de los grados? Siempre se va a dar, porque vos multiplicás el primero por el primero y ya tenés el grado, básicamente. Bien, bueno, no necesariamente es el primero por el primero, acá porque está ordenado, pero entiendo tu idea. Siempre cuando hagamos la distributiva se van a cruzar el término de cada polinomio que tiene el grado, ¿sí? Y por la propiedad de producto de potencia de igual base se suman los exponentes, voy a terminar sumando los grados de los polinomios, ¿sí? Y ese va a ser el mayor grado que obtenga, porque estoy sumando los mayores grados, las mayores potencias, ¿sí? Entonces, esto ocurre siempre. Entonces, a la hora de hacer una multiplicación, lo que tenemos que controlarnos es mirar los números de términos, la cantidad de términos que tiene cada polinomio, y una vez que terminamos la multiplicación, ahí controlamos. No cuando ya acomodamos, porque al juntarlos perdimos términos. Y lo otro que podemos saber de antemano es el grado del polinomio resultado de la multiplicación, ¿sí?
que va a ser la suma de los grados. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta con la multiplicación? Si yo les pregunto, ¿qué propiedades cumplen la suma y multiplicación de números complejos? Eso porque estoy leyendo el enunciado. El ejercicio 6 dice, indica qué propiedades de la suma y multiplicación de números complejos cumplen la suma y multiplicación de polinomios, perdón. ¿Qué propiedades tenían en la suma y multiplicación de números complejos? ¿Se acuerdan qué propiedades cumplen la suma y la multiplicación de números complejos? La propiedad de clausura. ¿Qué más? Bueno, las digo yo. La propiedad asociativa, la propiedad conmutativa, la existencia de elemento opuesto, la existencia de elemento inverso, ¿sí? Ahora con los polinomios, ¿se cumplirán estas operaciones, estas propiedades? Por ejemplo, si agarramos dos polinomios y los sumamos, ¿el resultado será un polinomio? ¿Qué vimos acá? Bueno, lo vimos con la resta, pero es lo mismo. Agarramos dos polinomios, cuando los sumamos o los restamos, total es sumar el opuesto, ¿dio como resultado un polinomio? Yo no sé si estoy conectada, sí. Sí, estás. Bueno, las digo, chicos, porque si no, no puedo avanzar. En polinomios, vale la propiedad de clausura, o sea, si sumo dos polinomios, el resultado es un polinomio, si multiplico dos polinomios, el resultado es un polinomio. Vale la propiedad asociativa, no hay ningún problema, vale la propiedad conmutativa de polinomios. Existe el elemento opuesto en la suma, ¿sí? Acá era opuesto o inverso, uno es para, acá no hay, ¿sí? Y el inverso no es para la suma. Pero, dado un polinomio, ¿existirá el polinomio inverso o recíproco? Es decir, si yo tengo un polinomio, ¿podré encontrar otro polinomio que cuando los multiplique me dé, ahora vemos quién porque me olvidé esa propiedad? Existencia de elemento neutro. ¿Quién será el polinomio neutro en la suma? Yo agarro un polinomio, le tengo que sumar otro y que me devuelva el mismo. Un polinomio nulo. Bien, el polinomio nulo, ¿sí? Polinomio nulo, ¿sí? Que era el que tenía todos los coeficientes iguales a 0. Y en la multiplicación, ¿habrá un polinomio de manera que yo agarro mi polinomio P, lo multiplico por otro polinomio y me da el mismo polinomio P? Yo tengo un cierto polinomio, lo tengo que multiplicar por otro polinomio de manera que me siga dando P. ¿Existirá este polinomio? Sí, pero no me acuerdo el nombre. Y bueno, no importa, dígame qué forma tiene. 1. 1. Bien, el polinomio constante igual a 1. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de existencia de elemento inverso, dado un polinomio, ¿existirá otro polinomio Q de manera que si los multiplico me da el polinomio constante igual a 1? Que es el elemento neutro del producto. Creo que no. A ver, si yo tengo el polinomio 2x² más x menos 3, ¿sí? Yo tengo que pensar, ¿por qué polinomio lo voy a multiplicar de manera que me dé 1? ¿Hay chance
que si este polinomio tiene grado 2, lo multiplique por otro polinomio y obtenga 1. ¿De qué grado es este polinomio, el constante? 0. Exacto. ¿Hay chance de que si yo ya tengo un polinomio de grado 2, lo multiplique por otro polinomio y obtenga como resultado grado 0? No. No, ya dijimos que era la suma, así que me va a dar 2 o más. Entonces, no existe un polinomio, ¿sí? De manera que si se lo multiplico a otro polinomio, me dé el polinomio constante igual a 1. ¿Estamos? Solo hay un caso particular. Si mi polinomio es 5, ¿cuál será el polinomio inverso? Un quinto. Exacto. Entonces, solo existe para los polinomios constantes, pero para el resto de los polinomios, ya si tienen grado 1 o más, no vamos a poder encontrar el polinomio recíproco o inverso. ¿Estamos? ¿Sí? Así que esta propiedad no se cumple. ¿Sí? Bueno, el ejercicio 7 era que definamos la resta, ya lo hicimos. En el ejercicio 8 dice determina en cada caso el grado del polinomio resultante. Entonces, no dice que hay que hacer la multiplicación o la operación que haya, ¿sí? Por ejemplo, en el A tenemos x cubo menos 2x cuadrado más y por x, todo por x menos 2 al cuadrado. Me piden el grado del polinomio resultado. ¿Cómo podrían responder? 5. O vení o te quedas fuera. ¿Cómo? 5. Bien, ¿por qué? Porque Resultado del cuadrado del binomio. binomio y Bien, a ver, este primer polinomio, ¿qué grado tiene? 3. 3. Y este segundo polinomio, a pesar de que por ahí no está en la forma polinómica habitual que conocemos, 2. bien. Y como es un producto, dijimos que en la multiplicación de números complejos, el polinomio resultado va a tener grado, que es la suma de los grados de los dos polinomios. ¿Sí? ¿Estamos? Pero no es necesario que resuelva la multiplicación para saberlo. Lo puedo saber de antemano. ¿Sí? Quizás si fuese la suma o la resta, tengo que tener cuidado. ¿Estamos? Sí, sí. Bien, hacemos uno más. En el B dice x menos 2y por x más 2y más 3x por x menos 1 más y. A ver, vamos a ir desglosándolo de a pedacito y después vemos si podemos concluir. ¿Este polinomio qué grado tiene? X menos 2y, ¿qué grado tiene? ¿No tiene grado? ¿No tiene nada? Tiene grado 1, porque la x está elevado a la 1. Y su coeficiente principal es 1, es distinto de 0. ¿Qué grado tiene el polinomio x más 2y? También 1. También 1. Entonces, si los estoy multiplicando, el resultado de esta multiplicación va a ser un polinomio ¿de qué grado? 2. 2. Bien, vamos al otro término. 3 por x es un polinomio ¿de qué grado? 1. 1. 1. X menos 1 más y es un polinomio ¿de qué grado? 1. 1 también. 1. Entonces, si yo realizo la multiplicación, me va a dar un polinomio ¿de qué grado? 2. 2. La suma, ¿puedo asegurar qué grado va a tener? El mismo. ¿El mismo? ¿Por qué? No. Ah, sí, no. Sí, Sí, el porque mismo. Porque se mantiene el grado.
recuerden que en la suma nos va a Somos los dar, coeficientes, ¿no? en realidad en la suma, recuerden que el grado del polinomio suma es menor o igual al mayor de los grados. En este caso, ¿sí? Cuando hagamos esta suma, nos va a dar menor o igual, no sé cómo ponerlo, el grado del polinomio resultado va a ser menor o igual al mayor de los grados. Como los dos son grado 2, va a dar menor o igual a 2. Ahora tenemos que ver si va a dar 2 o algo más chico. ¿De qué dependerá eso? ¿Por qué podría bajar de grado? Si se cancelan los coeficientes que acompañan al polinomio. Bien, si yo miro qué coeficiente tiene el que tiene x cuadrado en el primer polinomio y miro qué coeficiente tiene el que acompaña a x cuadrado en el segundo polinomio, si son distintos, cuando los sume, eso va a dar distinto, o sea, los tengo que mirar y tengo que ver cuando los sume, si se me simplifican, o sea, si se me cancelan o si se mantiene algo distinto de 0. De eso va a depender que de 2 o algo más chico. Si acá harían toda la distributiva, cuando hagan este por este, que es el que tiene el grado, el mayor grado, ¿cuánto va a quedar? X al cuadrado. Bien, o sea, su coeficiente es 1. 1. 2. No, ese es el grado. Va, la Sí, potencia, pero en no realidad. entendí. Y el coeficiente del numerito que lo acompaña, si x por x da x cuadrado, sería 1x cuadrado. Y ahora, acá, cuando multiplique 3x por x, que es la que lleva los grados, la mayor potencia, ¿cuánto va a dar el coeficiente? 3. 3. 3. Entonces, si este tiene coeficiente 1 y este coeficiente 3, ¿hay forma de que se simplifiquen si los estoy sumando? O sea, de que se cancelen, perdón. No. No. Entonces, acá podemos decir que como el coeficiente principal del polinomio del primer término y del segundo término no se cancelan, ¿sí? Es decir, es distinto de 0, entonces el grado del polinomio resultado efectivamente es 2. Y no tuve que resolver toda la operación. ¿Se entiende? Si no, la otra es, resuelvan toda la operación y bueno, se fijan qué grado queda. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bueno. Y hacemos uno más rapidito. En el 11 nos dice, obtenga el valor de las constantes a y b de forma que 3 por x a la a menos 2x cuadrado más x por x más b de 3x cuarta menos 17x cubo más 11x cuadrado menos 5x. Tenemos que encontrar cuánto vale a y cuánto vale b. ¿Cómo resolverían este ejercicio? ¿Cómo encuentro a y b de manera que cuando realice esta multiplicación me dé el polinomio que está a la derecha? Desarrollo todo el polinomio y después lo igualo. Bien, ¿qué sería desarrollar todo el polinomio? ¿Y qué Hago la polinomio? multiplicación. Bien, realizamos la multiplicación del miembro izquierdo, ¿sí? Y después vemos cómo lo igualamos al miembro derecho. Entonces vamos a hacer acá la multiplicación, es decir, vamos a utilizar la propiedad distributiva. 3x a la a por x, ¿cuánto da? 3x a la a más 1. Bien, 3 por x a la a más 1. Ahora, 3x a la a por b. 3x a la a por b. Bien, o sea, o puedo escribir 3b por x a la a. ¿Sí? Claro, sí.
Después, menos 2x cuadrado por x, Menos 2x al cubo. bien. Menos 2x al cuadrado por b, Menos 2bx bien. Menos al cuadrado. 2b, x cuadrado, perfecto. Después, x por x, X cuadrado. bien. Y x por b, Bx. bien. El primer polinomio tiene 3 términos, el segundo polinomio tiene 2 términos, 3 por 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? El primer polinomio tiene grado A, el segundo polinomio tiene grado 1, así que el resultado va a tener grado A más 1. ¿Sí? Este polinomio tiene que ser igual a 3x cuarta menos 17x cubo más 11x cuadrado menos 5x. ¿Sí? Del miembro izquierdo de este polinomio, ¿podremos acomodar algo más? ¿O ya está acomodado? Puedo juntar las x cuadrado. Bien, entonces nos va a quedar 3x a la a más 1 más 3b por x a la a menos 2x cubo. ¿Y cuánto da? Menos 2b x cuadrado más x cuadrado. Menos 2b más 1. Bien, entonces acá voy a poner más menos 2b más 1 x cuadrado más b por x. Todo esto nos tiene que dar 3x a la cuarta menos 17x cubo más 11x cuadrado menos 5x. Entonces nos quedó una igualdad de polinomios. Tenemos que este polinomio tiene que ser igual a este polinomio. ¿Cuándo dos polinomios son iguales? ¿No tienen igual grado? Y nada más que cuando tienen igual grado. No, que tengan igual grado y los mismos coeficientes. Bien, que tengan el mismo grado y los coeficientes correspondientes a la x con la misma potencia tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces de acá, ¿qué podemos ir planteando para averiguar A y B? 3a más Y- 1 tiene que ser igual a 3x a la cuarta. Bien, a ver, suponemos que es el grado más, la potencia más grande. Seguro que va a ser más grande que A, pero no sabemos si es más grande que 3 y que 2, porque no sabemos cuánto vale A. ¿Se entiende? Si no, lo que podemos empezar de la potencia más chica. Bueno, Sí, de B. tampoco sabemos si A es 0, esta sería la 1, pero bueno. No, pero B, B puede ser, ¿cómo se llama? Menos 5. Sí, Empezar desde ahí. es la misma disyuntiva, pero bueno, sí, está bien. A más 1 va a ser la potencia más grande, ¿sí? Entonces, acá podemos plantear que B por X tiene que ser igual a menos 5X. Entonces, como tienen, la X tiene el mismo grado, sus coeficientes, ¿cómo tienen que ser? Bueno, Igual, entonces Igual. B tiene que ser igual a menos 5. Ya averiguamos B, Sí. ¿sí? Bueno, después, si agarro los términos que tienen x cuadrado, es este y este. Yo ya sé que vale 5, bueno, pero vamos a ver que den lo mismo, porque si no, ¿sí? Claro, menos 2 por menos 5. Claro, menos Más 2 1. por menos 5 más 1, ¿cuánto es? 11. Menos 2, 11. Ah, está 11. bien, da lo mismo, ¿sí? Porque si no teníamos un problema. Después tenemos que tener x al cubo. A ver, x al cubo está acá. Yo tengo x al cubo. Ay, pero no son iguales. ¿Y acá? ¿Qué hacemos? Se combinan 3 por B por X. A. Primero. ¿Cómo? Conviene No. tener primero A. ¿Conviene averiguar A? Bueno, averigua A, entonces a ver. ¿Y cómo averigua A? Con la primera. ¿Qué Con el sería la primer primera? término. Este término. ¿A quién tiene que ser igual? A 3x a la cuarta. Bueno, a ver. Y entonces los coeficientes son los mismos, 3 igual a 3, y entonces tendrían que tener la misma potencia. A más 1
ser igual a 4. Entonces, ¿cuánto vale A? 3. 3. 3. Bien, tenemos el valor de B y tenemos el valor de A. Pero nos queda un solo término. Este término, entonces, ¿qué va a tener que ser igual a todo esto? Claro. ¿Sí? Entonces, tenemos que menos 17x cubo tiene que ser igual a 3b, ya sé cuánto vale, que es menos 5, por x a la a, que es 3, menos 2 por x al cubo. A ver, vamos a ver si esto es verdad. Pongo un signo de pregunta. 3 por menos 5 es menos 15. Menos 15. X al cubo menos 2x al cubo. Ah, genial, son las 2x al cubo, las puedo sumar. ¿Cuánto da? Menos 15x cubo menos 2x cubo. Menos 17. 17. Menos 17x cubo. Ah, entonces está bien. ¿Sí? Entonces, para que esta igualdad se dé, B tiene que valer menos 5 y A tiene que valer 3. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, si ya vimos la suma, vimos la multiplicación, después definimos la resta, ¿qué voy a definir ahora? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué operación? División. La división de polinomios, ¿sí? Para la división primero, vamos a recordar la división entera de números reales, ¿sí? Supónganse que yo quiero hacer 50 dividido 4, ¿sí? Tengo que pensar cuántas veces entra el 4 adentro del 50. ¿Cuántas veces entrará el 4 adentro del 50? $12,5. Bueno, yo digo, división entera, vamos a ver, ¿sí? En principio, digo, el 4 entra Sí, sí. 12 veces adentro del 50. Entonces le tengo que hacer 12 por 4 es 48. Si restamos da 2. Ahora pienso, ¿cuántas veces entra el 4 adentro del 2? Entra el 4, digamos. No sé si, no es entra el No. 4, pero Es una coma, era un 0. bien. Bueno, pero nosotros como vamos a hacer una división entera, como ya no puedo seguir dividiendo, termina esta división. ¿Sí? Después está lo que es la división decimal, que uno pone la coma, baja un 0 y puede continuar. Nosotros vamos a hacer división entera. Entonces, hay 50, que es el dividendo, lo podemos escribir como divisor por cociente más resto, ¿sí? 4 por 2 es 48, más 2 es 50. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, si tenemos un polinomio P, lo vamos a dividir por un polinomio Q, obtendremos un cierto cociente y un cierto resto. Entonces, a nuestro polinomio dividendo lo vamos a poder escribir como el polinomio divisor por el polinomio cociente más el polinomio resto. Pero esto no lo vamos a poder hacer siempre. Yo acá pude dividir el 50 por 4, ¿por qué? ¿Por qué se pudo hacer 50 dividido 4? Una división entera, ¿eh? Pues si no dividir, puedo dividir siempre. No entiendo la pregunta, profe. A ver, si yo quiero hacer 2 dividido 4 y es una división entera, ¿puedo hacer 2 dividido 4? No. No, No, ¿por qué no? Sí, porque por el todo 4 más. no entra en el 2. Bien, el divisor es más grande que el dividendo, ¿sí? En cambio acá, el dividendo era más grande que el divisor, entonces sí pude hacer la división. En los polinomios va a pasar lo mismo, solo que no puedo hablar de mayor y menor en polinomios, porque no sé cuándo un polinomio es mayor o menor a otro polinomio. Pero ¿qué puedo comparar entre los polinomios? El grado. El grado. Entonces, para poder hacer una división, el grado del polinomio dividendo va a tener que ser mayor o igual al grado del polinomio divisor. ¿Sí? Es lo primero que tengo que mirar. Si no, no voy a poder hacer la división. ¿Sí? Y, a ver, acá me dio resto 2. ¿Sí? Cuando hice esta división.
pero me podría haber dado resto 0. ¿Sí? A ver, no da, pero podría haber dado resto 0. Podría haber dado resto 1. ¿Podría haber dado resto 5 en esta división? ¿Yo podría tener un 5 acá? O sea, específicamente dividiendo 50 entre 4. Sí, no importa quiénes son los números, pero digo, si yo, por ejemplo, si estoy dividiendo por 4, ¿podría al final, cuando ya terminé la división, tener resto 5? Si estoy dividiendo por 4. No, ¿Por qué? porque 4 es par. No O sea, es... cada vez que multiplicaba 4 por un número te va a dar un número par. No, pero no es la justificación. No, porque el resto es mayor al 4. Claro, entonces podría haber seguido dividiendo. ¿Sí? Yo cuando estoy haciendo un número dividido a 4, me fijo quién va acá en el cociente, multiplico, cuando resto, si me queda 5, puedo dividir una vez más, ¿sí? Entonces, ¿cómo es siempre el resto respecto del divisor? Una vez que yo termino la división, que ya no puedo hacer más nada. Menor. Menor, ¿sí? Entonces, de nuevo, en polinomio no podemos hablar de menor, ¿sí? Pero el grado del polinomio resto, ¿cómo va a ser con respecto al grado del polinomio divisor? Menor. Menor, ¿sí? Y el grado del polinomio resto puede ser 0. Ah, pero sí queda mal, espera. Puede ser 0 o estar menor o ser menor al grado del polinomio divisor. Por ejemplo, si el polinomio divisor tiene grado 3, el resto me va a poder dar grado 2, grado 1 o grado 0. ¿Estamos? Y si me daría resto 0, ¿ese polinomio qué grado tiene? U tendría el mismo grado que P. No. Digo solo del resto. Si me da resto 0, yo estoy haciendo la división de un polinomio P, dividido a otro polinomio Q, obtengo el cociente y me da 0. Significa que tiene una raíz. ¿Cómo? No puedo afirmar qué grado tendría el resto. No tiene grado, ¿sí? Entonces se dice, o el resto coincide con el polinomio nulo. ¿Estamos? Lo vamos a ver ahora con los ejemplos, pero para que tengan en cuenta estas cuestiones antes de hacer la división. Primero, para poder hacer la división, me tengo que fijar si el grado del polinomio dividendo, es decir, al cual voy a dividir, es mayor o igual al grado del polinomio divisor. Si no, no puedo empezar. Y después, para controlarme, vamos a saber que el grado del polinomio resto va a tener que ser menor al grado del polinomio divisor, ¿sí? O va a poder ser exactamente el polinomio nulo, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a obtener los polinomios cociente y resto? ¿Sí? A mí me van a tener que dar el polinomio que uno en general llama P, que es el dividendo, el Q, que es el divisor, y lo que vamos a querer encontrar es el polinomio cociente y el polinomio resto. ¿Cómo vamos a hacer? Supónganse que nos dan el polinomio P, que es 3x a la quinta más 4x cuadrado menos 12x menos 17, y el polinomio Q, que es x cuadrado menos 2. ¿Podré hacer P dividido Q? ¿Puedo hacer la división de P dividido Q? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el grado de P es mayor que el grado de Q. Dale. Entonces, está bien. El grado del polinomio P es 5. El grado del polinomio Q es 2. Efectivamente se cumple que el grado del polinomio P es mayor o igual, en este caso es mayor, al grado del polinomio Q.
¿sí? Entonces puedo hacer la división. Para hacer la división, el polinomio P, ustedes ya vieron división en la secundaria, vieron división de polinomios. ¿Se acuerdan cómo tiene que estar el polinomio dividendo? Tiene que estar escrito de una forma particular. Ordenado. ¿Nada más que ordenado? Completo también. Y completo, ¿sí? Ordenado de manera decreciente y completo. ¿Está ordenado y completo el polinomio P? No. No. Está ordenado, pero no está completo. Entonces lo vamos a tener que escribir completo y ordenado. Entonces vamos a tener 3x quinta. ¿Cómo seguiría después? 0x cuarta, 0x cubo, y el resto cómo está. Bien. Más 4x cubo. Más 4x cuadrado menos 12x menos 17. Dividido. ¿Y el polinomio Q tendrá que estar de alguna forma en particular? No. No. Hay gente que lo completa, pero no es necesario. Sí tiene que estar ordenado de manera decreciente, pero no es necesario que esté completo, ¿sí? Entonces, x cuadrado menos 2. Lo ordenamos de manera decreciente. Para hacer la división vamos a agarrar el primer término del dividendo y el primer término del divisor. Y vamos a hacer esa división. 3x quinta dividido x cuadrado. ¿Cuánto da? Divido coeficiente con coeficiente y la variable con la variable. 3 dividido 1 es 3 y x quinta dividido x cuadrado. ¿Cuánto da? X al cubo, ¿ya? X al cubo, ¿sí? Porque es Correcto. división de potencia de igual base, se restan los exponentes. Entonces eso lo vamos a escribir acá en el cociente. 3x cubo. Y ahora tenemos que hacer la multiplicación de 3x cubo por todo el polinomio q, ¿sí? 3x cubo por x cuadrado, 3x quinta. Lo ubico abajo de la que tiene x quinta. 3x cubo por menos 2 es menos 6x cubo. Y es por esta razón que necesitaba el polinomio P completarlo, para poder tener todas las potencias y así tener dónde ubicar cada término, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es restar. 3x quinta menos 3x quinta, 0x quinta. 0x quinta, que no es necesario que lo escriba. 0x cuadrado menos nada es 0x cuadrado, que tampoco hace falta que lo escriba. 0x cubo menos 6x cubo, 6x cubo. 6x cubo. 4x cuadrado menos nada, que sería como que hay todos ceros, ¿sí? 4x cuadrado. 4x cuadrado. Lo mismo pasa con el menos 12x y con el menos 17. Bien. Este nuevo polinomio que obtuvimos acá, ¿qué grado tiene? 3. 3. ¿Y el divisor? 2. 2. Puedo seguir dividiendo entonces, ¿sí? Entonces, de nuevo, agarro el primer término y nos queda 6x cubo dividido x cuadrado, ¿cuánto da? 6x. 6x. Entonces escribimos acá más, porque dio positivo, 6x. Entonces ahora hacemos la distributiva. 6x por x cuadrado, 6x cubo. 6x por menos 2, menos Menos 12x. 12x. Y restamos 6x cubo menos 6x cubo, 0x cubo. Se va, ¿sí? 4x cuadrado menos nada es 4x cuadrado. Menos 12x menos 12x, 0x. 0x. Lo escribo porque quedó en el medio. Si hubiese quedado delante de todo, no lo escribo. Menos 17 menos nada, menos 17. ¿Qué grado tiene? Ay, no sé por qué me salta este cartel. ¿Qué grado tiene este polinomio? Este nuevo 2. polinomio. 2. 2. ¿Y el divisor? 2. 2. Puedo seguir dividiendo. Agarro el primer término y nos queda 4x cuadrado dividido x cuadrado. ¿Cuánto da? 4. 4. Entonces escribo más 4.
Hacemos la distributiva. 4 por x cuadrado es 4x cuadrado. 4 por menos 2, menos 8. Resto. 4x cuadrado menos 4x cuadrado, 0. 0. Cero. 0x menos nada, 0, no lo escribo. Menos 17 menos 8, Menos 9. menos 9. ¿Qué grado tiene este nuevo polinomio? 0. 0. ¿Y el divisor? 2. 2. Acá es donde no puedo seguir dividiendo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿quién nos dio como polinomio cociente? 3y al cubo Sí. más 6x más 4. Perfecto. ¿Y qué me dio como polinomio resto? Menos 9. Menos 9. ¿Qué grado tiene menos 9 el polinomio resto? 0. Exacto. ¿Sí? Y habíamos dicho que nos podía dar, si en este caso el polinomio divisor tiene grado 2, nos iba a dar menor al grado 2, o sea, grado 1 o grado 0, o ser el polinomio nulo. En este caso nos dio grado 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Vamos a hacer uno más, donde acá eran todos como números muy divinos. Esperen que acá estoy leyendo mal 121, 122. Ah, porque estaba agarrando mal la hoja. Bueno, entonces, una vez que uno encuentra el cociente y el resto, puede ser que nos pida escribirlo de alguna forma en particular. De esta forma que vimos acá, que el polinomio dividendo es igual al cociente por divisor más resto, o, lo voy a escribir acá abajo, el polinomio dividendo es igual al divisor por cociente más resto, o que el polinomio dividendo dividido el divisor, ¿qué nos dará? Si miro un poquito la expresión de acá arriba. Si yo quiero escribir P dividido Q, ¿cómo me quedará? C más R sobre Q. Bien, el cociente más el resto sobre el divisor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la división que hicimos recién la podrías expresar de una u otra forma, dependiendo de lo que me pida el ejercicio, ¿sí? Capaz que me dice solo que encuentre el cociente y el resto, o que lo exprese de alguna de estas dos formas. Por ejemplo, si utilizamos los resultados que obtuvimos recién y lo quiero escribir de esta segunda forma, tendremos que 3x quinta más 4x cuadrado menos 12x menos 17 dividido x cuadrado menos 2 da 3x cubo más 6x más 4 más menos 9 dividido x cuadrado menos 2. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, de esta forma, acá tengo una división de polinomios. ¿El resultado me dio un polinomio? No. No. Pasa igual que con los números, naturales. Cuando hacemos, qué sé yo, 5 dividido 3, no siempre me da como resultado un número natural. Bueno, acá con los polinomios lo mismo. Cuando agarramos dos polinomios y los dividimos, no siempre el resultado va a dar un polinomio. Da un polinomio si yo acá hubiese tenido, si este numerito, el resto, hubiese sido, ¿qué número? 0. 0, porque así me desaparece todo este término, ¿sí? Cuando la división da resto 0, se dice que la división es exacta, ¿sí? O que P es divisible por Q, o que Q divide a P, o que P es múltiplo de Q. El mismo vocabulario que las mismas definiciones que utilizamos para los números, ¿sí? Solo en ese caso, cuando la división es exacta, es decir, cuando el resto es 0, solo en ese caso la división me devuelve un polinomio, ¿sí? En todos los otros casos no devuelve un polinomio. Bien.
En el ejercicio 12 nos pide indicar en cada caso si el polinomio P es divisible por el polinomio Q. Vamos a hacer uno solo, ¿sí? Vamos a hacer el B. Esperen que agrando un poco. El 6b tenemos que el polinomio P es x cubo más 5x cuadrado menos 3x más 6y. Y el polinomio Q es x cuadrado más x más 1. Tenemos que ver, nos preguntan si P es divisible por el polinomio Q. Es decir, ¿qué tenemos que ver? Los grados. Primero si lo puedo dividir, pero ¿qué significa que me pregunte, que analice si P es divisible por Q? A mí me pregunta, P es divisible por el polinomio Q. ¿Qué significa esto? ¿Qué era divisible? Es lo que analizamos acá arriba. Divisible es porque es el grado del divisor es menor al de dividendo. Eso es que pueda dividir, pero no, divisible no significa eso. ¿Qué dijimos recién? Si yo le digo, el 6 es divisible por el 2, ¿por qué? Porque da resto 0. Exacto, porque da resto 0. En cambio, 6 no es divisible por 4, ¿sí? Porque no da resto 0. Entonces, el polinomio P va a ser divisible por el polinomio Q. Es equivalente a ver si el resto de la división es el polinomio nulo, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que ver en este caso. Para responder si P es o no divisible por el polinomio Q, tenemos que ver qué resto va a tener la división. Entonces no me queda otra que hacer la división, ¿sí? Entonces ahora sí me pregunto, ¿podré dividir P por Q? Sí, porque el grado de P es 3, el grado de Q es 2. Entonces, al polinomio P lo tengo que tener completo y ordenado. ¿Está completo y ordenado? P. ¿Está completo y ordenado? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces tengo x cubo más 5x cuadrado menos 3x más 6y. Dividido, el polinomio Q tiene que estar ordenado. Bueno, está completo y ordenado en este caso. Entonces, agarramos el primer término con el primer término y hacemos esa división. X cubo dividido x cuadrado, ¿cuánto da? X. X. Entonces escribimos X. Hacemos la distributiva. X por X cuadrado es X cubo, X por X es X cuadrado y X por 1 es X. Como dieron positivos, va más. Resto. X cubo menos X cubo, 0. 0. 5x cuadrado menos X cuadrado, 4x. 4x. 4x cuadrado. Menos 3x menos X Menos 4x. y 6y menos nada, 6. 6y. ¿Qué grado tiene este nuevo polinomio? 2. 2. ¿Y el divisor? 2. 2. Puedo seguir dividiendo. Agarro el primer término, 4x cuadrado, y lo divido por x cuadrado. ¿Cuánto da? 4. 4. Entonces acá pongo más 4. Y hago la distributiva. 4 por x cuadrado es 4x cuadrado. 4 por x es 4x. Y 4 por 1 es 4. Resto. 4x cuadrado menos 4x cuadrado, 0. 0x cuadrado. Menos 4x menos 4x, 0. no, Perdón, 8. menos 8x. 6y menos 4, 6y menos 4. bien. ¿Qué grado tiene este nuevo polinomio? 1. 1. ¿Y el divisor? 2. 2. No puedo dividir más. Este es el polinomio resto. ¿Dio 0? ¿Dio el polinomio nulo, perdón? ¿Cómo? ¿Dio el polinomio nulo? ¿El resto? No. Entonces, P es divisible por Q. No. No. Por lo tanto, P no es
divisible por Q. Y lo mismo tienen que hacer en todo el ejercicio 12. ¿Sí? Hacer la división y fijarse si el resto es el polinomio nulo y si no es porque no son divisibles. ¿Estamos? ¿Ustedes no vieron otra forma de dividir? Aparte de esta que es la división larga o la división tradicional. ¿No vieron otra forma de hacer divisiones? Quizás no de cualquier polinomio. Ruffini. Bien, ¿y Ruffini sirve para hacer cualquier tipo de división entre polinomios? No. No, solo No. para cuando se vive una No. binómica. ¿Solo para cuándo? Binómica de grado 1. Bien, el polinomio divisor tiene que ser de la forma x menos un número. Cuando uno dice x menos un número, donde ese número puede ser real o complejo, ¿sí? Es lo mismo que decir x más el número, porque lo escribo como x menos el opuesto, ¿sí? Solo que la regla general está escrita como x menos un número, pero si dice menos puede ir un más, ¿estamos? Entonces, solo en este caso, cuando tenemos que hacer una división y el polinomio divisor es de esta forma, podemos hacer si queremos la división tradicional, la que hicimos recién, que es larguita, pero si no, tenemos una regla, ¿sí? Para hacer la regla que se llama regla de Ruffini. Por ejemplo, tenemos que hacer P, que es 2x cubo menos 5x cuadrado más x menos 12, dividido Q, que es x menos 3. ¿Sí? De nuevo, se tienen que verificar las mismas condiciones porque es una división. El grado del polinomio dividendo, en este caso 3, tiene que ser mayor o igual al grado del divisor, que es 1. Entonces sí, puedo hacer la división. El polinomio P también tiene que estar completo y ordenado. ¿Está completo y ordenado? Sí. Sí. Entonces solo voy a mirar los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes del polinomio P? 2 menos 5, 1 menos 2. Bien. Una vez que está completo y ordenado, miro los coeficientes. Los escribo. 2 menos 5, 1 menos 12. Hago como una especie de cruz. Y si dice x menos 3, ¿quién es el numerito? Si yo es de la forma x menos alfa, ¿quién sería alfa? Acá. 3. 3. Escribo acá 3. Entonces, bajamos el primer número, que es 2. Y ahora tenemos que hacer 2 por 3. 2 por 3 es 6. Lo ubicamos en segundo lugar, en la segunda columna. Sumo. Menos 5 más 6, 1. 1. Y vuelvo a hacer lo mismo. 1 por 3, 3. Sumo. 1 más 3, 4. 4. 4 por 3, 12. Sumo. Menos 12 más 12, 0. 0. Acá terminé la división. Ah, bueno, pero si terminé la división, yo tendría que ser capaz de decir quién es el resto y quién es el cociente. ¿Qué sé yo? ¿Cuál es el resto? ¿Cuál es el cociente de todos estos números que aparecieron? Aparte me tienen que dar polinomios. ¿Se acuerdan? El cociente son los primeros números y el resto sería el último. Bien, el último número siempre es el resto de la división. En este caso, el resto coincide con el polinomio nulo. ¿Sí? Siempre da un número. ¿Por qué da siempre un número y no me da, qué sé yo, x menos 8 el resto? ¿Por qué dará siempre un número? O sea, el polinomio constante. ¿Qué les parece? Porque es el último término. Pero yo podría haber agarrado estos dos, qué sé yo, no sé, digo, ¿por qué no agarro esos dos y es solo el último? ¿Qué grado tiene el polinomio Q, que es el divisor? 1. 1. Y dijimos que el resto tiene grado menor al divisor. Entonces, ¿qué grado va a tener? 0. 0 o ser el polinomio nulo. En este caso es el polinomio nulo. Por eso siempre va a dar una constante. ¿Sí?
Y con los numeritos anteriores, como muy bien dijeron, me formo el cociente. Sí, me formo el cociente. Pero estos son los coeficientes del polinomio cociente. El polinomio cociente va a tener siempre un grado menos que el divisor. Un grado menos, perdón, que el dividendo. Si el polinomio P tiene grado 3, ¿el cociente qué grado va a tener? 2. 2. Entonces acá será x cuadrado, x y el término independiente. ¿Sí? Y entonces con esos coeficientes me formo el polinomio. Va a ser 2x cuadrado más 1 por x más 4. ¿Se entiende? ¿Eso no se ¿no? debería seguir dividiendo, profe, o termina ahí? Termina acá. Si vos haces la división tradicional, se lo dejo para ustedes. Si ustedes hacen 2x cubo menos 5x cuadrado más x menos 12 dividido x menos 3, los invito a que hagan la división tradicional. Van a obtener que tienen resto 0, el polinomio nulo, y el cociente va a ser 2x cuadrado más x más 4. ¿Sí? Se los dejo de tarea para que ustedes lo comprueben. ¿Estamos? Sí, no. En este caso, si yo lo quiero escribir a la división de esta forma, ¿sí? Tenemos que el polinomio P, que es 2x cubo menos 5x cuadrado más x menos 12 dividido el polinomio Q, nos da el cociente más el resto sobre el divisor. Pero todo esto da 0. Entonces, en este caso, la división me dio como resultado un polinomio. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la división fue exacta. Nos dio como resultado el polinomio nulo. ¿Se entiende? Sí. Bien, vamos a hacer un ejemplo más de Ruffini. Agarro directamente un ejercicio, el 13. Vamos a hacer el 13e. Tenemos que hacer x cubo más x cuadrado más x más 1 dividido x menos 1 más y. X menos 1 más y. ¿Puedo ser Ruffini en este caso? ¿El divisor es de la forma que necesito para Ruffini? Sí. Sí, es x menos un número. Ese número es complejo, pero Ruffini me dice que puede ser real, complejo, no hay drama. ¿Los grados dan como para que yo pueda hacer una división? Sí. Sí. Bien, entonces vamos a agarrar el polinomio P, o sea, el cual divido, tiene que estar completo y ordenado. ¿Está completo y ordenado? Sí. Sí, entonces agarro sus coeficientes, ¿me los dictan? ¿Cuáles son los coeficientes? 1, 1, 1. Bien, 1 para el x cuadrado, 1 para el x cubo, 1 para el x cuadrado, 1 para la x, 1 término independiente. Hacemos como una cruz. Esperen que los voy a separar porque ya sé que no me van a entrar. ¿Y qué número escribo acá al costadito de la cruz? 1 más y. Bien, 1 más y. Bajamos el primer número y hacemos 1 por 1 más y, 1 más y. 1 más y. Sumo. ¿Cuánto da 1 más 1 más y? 2 más y. 2 más y. Ahora tenemos que hacer 2 más y por 1 más y. Vamos a hacer las cuentas acá al costado. 2 más y por 1 más y. ¿Cuánto da? ¿Cómo se resolvía la multiplicación de números complejos? 1 más 3 y 2. No sé cómo la tengo que resolver. Hace distributiva y el x al cuadrado lo transforma en menos 1. La y al cuadrado. Perdón, Entonces sí. tengo 2 por 1, 2. 2 por y, 2y. Y por 1, y. Y por y al cuadrado. Entonces tenemos que es 2, esto los puedo juntar, más 3y, y la y cuadrado dijimos que es menos 1.
Entonces nos queda 2 menos 1 es 1 más 3i. Entonces eso va acá, 1 más 3i. Entonces, ¿cuánto es 1 más 3i? 2 más 3i. 2 más 3i. Entonces ahora de nuevo, 2 más 3i por 1 más i. 2 más 3i por 1 más i. De nuevo hacemos las distributivas. 2 por 1, 2. 2 por i, 2i. 3i por 1, 3i. 3i por i es 3i al cuadrado. Entonces aquí nos queda 2 más 5i y 3 por i cuadrado, ¿cuánto da? Menos 3. Menos 3. Entonces 2 menos 3 es menos 1 más 5i. Menos 1 más 5i. ¿Cuánto da 1 más menos 1 más 5i? 5i. 5i. Y termine. ¿Quién es el resto de la división? ¿Qué polinomio? 5i. Bien, el polinomio constante es 5i. ¿Y el cociente? X al cubo. No. Perdón, X al cuadrado. Bien, siempre un grado menos. X al cuadrado. Más 2 más i x. Sí. Más 2 más 3i. Bien. ¿Se entiende que sean números reales o números complejos se hace de la misma manera? Solo que por ahí números complejos, bueno, no puedo hacer todo tan mentalmente, tengo que hacer algunas cuentitas, algunos cálculos auxiliares. ¿Sí? ¿Estamos? Esto es lo que tienen que hacer en el ejercicio 13, encontrar el cociente y el resto. Si pueden hacer Ruffini, usan Ruffini, y si no, tendrán que hacer la división tradicional. Y en el 14 nos piden encontrar el valor numérico de un polinomio. Si yo tengo este polinomio, que es el mismo que el de recién, x cubo más x cuadrado más x más 1, y me piden hacer p en 1 más i. ¿Qué significa hacer p en un número? Que yo tengo que reemplazar las x por ese número. Bien, eso es encontrar el valor numérico de un polinomio. Cambiamos la x, la variable, por lo que me diga lo que está entre paréntesis. En este caso lo tenemos que cambiar por 1 más i y hacer las cuentas. Entonces tenemos que hacer 1 más i al cubo más 1 más i al cuadrado más 1 más i más 1. ¿Sí o no? Sí. Bien, vamos a resolver 1, quise escribir en otro color. Vamos a resolver 1 más i al cuadrado. Lo hacemos así como cálculo auxiliar, después ponemos el resultado. ¿Cómo hago 1 más i al cuadrado? Le aplico la definición de binomio cuadrado. Bueno, entonces nos queda el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué nos da? 1 más 2i. ¿Y cuánto es i cuadrado? Menos 1. Menos 1. Entonces, ¿cuánto da? 2i. 2i. ¿Y si quiero hacer 1 más i al cubo? 1 más i al cuadrado por 1 más i. Exacto, por eso lo agarré primero. 1 más i al cuadrado por 1 más i. 1 más i al cuadrado ya lo resolvimos recién, es 2i por 1 más i. Entonces, acá hacemos la distributiva. 2i por 1 es 2i, más 2i por i es 2i cuadrado. ¿Y cuánto queda esto? ¿Cuánto es 2i al cuadrado? Menos 2. Menos 2. Listo, tenemos los resultados que necesitamos, los vamos a reemplazar acá para encontrar el valor numérico del polinomio en 1 más i. Entonces, ¿qué nos queda? 1 más i al cubo, que es 2i menos 2, más 1 más i al cuadrado, que es 2i, más 1 más i más 1. ¿Cuánto da? Cinco i. Bien, fíjense que 1 más 1, 2, menos 2, se cancelan. Nos queda 2i más 2i más i, 5i. ¿No les suena algo? A ver, yo pongo los dos ejercicios, el 13E y el 14E, los agarré a propósito, el mismo ítem. En el 13E hicimos P dividido Q, obtuvimos el resto y el cociente.
Y en el 14e, los mismos polinomios, el mismo polinomio P, le buscamos su valor numérico en 1 más i. Y nos dio 5i. ¿No les suenan todos estos números? P es el mismo polinomio que el de arriba. Sí, 1 más i es alfa. bien, Y 5i es el resto. bien. Fíjense que 1 más i es el alfa que teníamos antes y 5i es el resto. Entonces, ¿y qué conclusión podemos sacar? Que si yo evalúo el polinomio en alfa me da el resto. Bien, lo vamos a enunciar un poquito más completo. Eso es lo que se llama el teorema del resto, ¿sí? El teorema del resto nos dice, de manera resumida lo que dijo el compañero, un poquito más completo. El resto de la división de un polinomio p de x por otro de la forma x menos alfa, donde alfa puede ser un número complejo, es igual a p en alfa. ¿Sí? ¿Estamos? Si yo tengo justo que hacer una división entre un polinomio p cualquiera y un polinomio de la forma x menos un número, para encontrar el resto de manera un poquito más rápida, puedo hacer p en ese numerito alfa, es decir, el valor numérico. Y con eso encontramos el resto. Por supuesto que si me pide el cociente también, y bueno, voy a tener que hacer Ruffini, no me queda otra, ¿sí? Pero si solo me pediría que analice el resto, yo lo puedo hacer de manera más rápida, buscando el valor numérico en ese numerito alfa. ¿Sí? ¿Estamos? Y vamos a decir, supónganse que yo tengo un numerito alfa y hago p en alfa y me da 0. ¿Recuerdan cómo se le dice a este número? Cuando lo evalúo, cuando le busco el valor numérico a un polinomio y me da como resultado 0. Raíz. Bien, entonces p en alfa es 0, decimos que alfa es raíz de p de x si p en alfa es 0. ¿Sí? Y de acá podemos sacar otra conclusión. Acá definimos lo que es raíz. Sabemos que alfa raíz de un polinomio p, ¿sí? Entonces, si alfa es raíz de un polinomio p, p en alfa es 0. ¿Y de acá qué podemos sacar? ¿Qué conclusión podemos sacar? Relacionándolo con lo último que vimos. ¿Quién más va a ser 0? El resto. El resto. Entonces, el resto de p dividido, ¿y quién será el polinomio por el que divido? X menos alfa. Bien. Entonces el resto de p dividido x menos alfa es 0. Es el polinomio nulo, en realidad. Es el polinomio nulo. Y si nos daba como resto del polinomio nulo, ¿cómo se dice? La división es perfecta. Es exacto, o sea que p es divisible por q, ¿sí? Entonces p es divisible por, en este caso, x menos alfa, ¿sí? Entonces, si un número es raíz de mi polinomio, p es divisible por x menos ese número. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? Yo estoy. Hacemos, ¿qué nos quedan? 4 minutitos. Hacemos un ejercicio que tiene que ver con esto, ¿sí?
lo que queda para las últimas 2 clases, si no leen todo esto, se van a pegar un mareo terrible, les soy sincera, porque se empiezan a relacionar todo lo anterior de polinomios con lo que vamos a ir avanzando, ¿sí? Fíjense que definimos valor numérico, lo relacionamos con el resto de la división. Definimos lo que es raíz, que tiene que ver con el valor numérico. Lo relacionamos con el resto de la división, con ser divisible. ¿Ven que se va relacionando todo con todo? Si no tienen bien en claro estas cuestiones, no van a poder avanzar cómodos, digo, porque avanzar vamos a tener que avanzar, pero se les va a hacer mucho lío. ¿Sí? Sí, intenten repasar, quedan 2 clases nada más, intenten repasar clase a clase lo que vimos antes, porque Sí. si no, por ejemplo, yo la semana que viene arranco con otra cosa que está súper relacionada con esto y como dice Sole, no van a entender nada. Exacto. Bueno, para aprovechar estos 2 minutitos hacemos un ejercicio más que son rapiditos, aunque sea uno. En el 15 dice, determina el valor de la constante K de manera que 2 sea raíz del polinomio x cuarta más 3k por x cubo menos 6x cuadrado menos 12. Yo quiero saber quién es este numerito de manera que 2 sea raíz del todo el polinomio. ¿Cómo hago? Reemplazo. Bien, ¿qué reemplazo? El número 2. ¿Dónde? O sea, si yo reemplazo el número 2 en las X, yo sé que el resultado me va a dar 0. Exacto, eso es lo que hay que hacer. Nada más que como ustedes me dicen reemplazo, yo digo, ¿a dónde? Para que me lo digan más completo, eso. Por eso sigo preguntando. Entonces, si hacemos P en Perdón, 2, está bien. no pasa nada. Yo entiendo que me quieren decir, pero por ahí, porque yo ya sé cómo quiero seguir, pero es porque capaz que ustedes me dicen reemplazo y era en otro lado y yo sobreentiendo otra cosa, ¿sí? Entonces, si lo escribimos de manera completa, ¿cómo 2 es raíz de P? Entonces, P en 2 tiene que dar 0. Y bueno, vamos a hacer P en 2, que es 2 a la cuarta más 3k por 2 al cubo menos 6 por 2 al cuadrado menos 12. Esto tiene que dar 0, ¿sí? 2 a la cuarta, 16, más 2 al cubo, 8, por 3 es 24k. Menos 2 al cuadrado es 4, por 6, 24, menos 12, esto tiene que dar 0, ¿sí? ¿Y cómo encuentro acá? Una ecuación. Bien, ¿cómo lo resuelvo? Resuelvo. 16 menos 24, menos 8, menos 12, menos 20. Pasa el menos 20 al Bien, otro lado. exacto, entonces nos queda, si juntamos 16 menos 24 menos 12, nos queda menos 20 más 24k igual a 0. Ahora, me habían dicho el 20, podemos Menos sumar 20. 20, exacto. ¿Y ahora? Paso el 24 dividiendo. Bien, 20 dividido 24, ¿sí? Puedo dividir por 4, da 5 sextos. Puedo simplificar, ¿sí? Por lo tanto, Sí, sí. K tiene que valer 5 sextos. Es decir, si acá, en este lugar, ponemos 5 sextos y hacemos P en 2, nos da como resultado 0. Es decir, 2 es raíz de ese polinomio. ¿Sí? ¿Estamos? El 16 lo pueden hacer, el 17 podrían intentar hacerlo. ¿Estamos? El 20 podrían intentar hacerlo, por ahí el 17, 18, 19 son un poquito más para pensar. Cualquier cosa los retomamos la clase que viene, pero intenten hacerlos. ¿Estamos? Estuvieron muy callados hoy.
Por favor, avancen, ya queda poco, es un último esfuerzo. Sé que están cansados, que por ahí están con el tema de la graduación y que del acto de colación y esas cosas, pero bueno, un último esfuerzo y ya después van a tener sus últimas vacaciones. No. Nada, después van a tener más cortas cuando uno es estudiante facultativo, pero bueno, va a No tener. nos queda nadie, Sole, si empezás a decir eso. Estamos, chicos. Recuerden el foro para hacer las consultas y tratar de ponerse al día, así llegan los más tranquilos posibles al segundo parcial de la semana que viene. Y recuerden, el lunes arrancamos a las 9 y terminamos un poquito más tarde. ¿sí? Exacto, igual que el miércoles. Sí. Bueno, Bueno, hasta la semana Nos que viene, vemos. chicos. Muchas gracias. Chau, Chau, chau.